Bienvenido, Daniel. Hoy vamos a tener una conversación entre tú y yo. Me parece que por el cambio de hora hubo Bueno, algunos desencuentros con otros interlocutores habituales de esta tertulia que tenemos los jueves a las 10 de la mañana de Chile. Y sí, como el fin de semana pasado nos cambiaron la hora en Chile, probablemente hubo un desfase y hubo gente que trató de entrar más temprano y era una hora más tarde. Ya bueno, mencionándolo ahora, espero que al ver este video ya se den cuenta de que es a las 10 de la mañana los jueves, hora de Chile, todo el año. bien. Oye, viene el TOC-ICO, la Sí, conferencia anual, que va a ser en Orlando. sí. Parece que lleno de montañas rusas. Ah, sí. y, y espero que no casas del terror. Esperemos que no. ¿Tú has visto el temario? Sí, casualmente quería comentar el tema de Carol Patak y Chad Smith van a presentar lo que se llama eh, los sistemas adaptativos complejos, la empresa como un sistema adaptativo complejo. Carol Tack fue Sí, coautora con Eli Walrath y Eli Steinheim en ese libro, que es una novela acerca de tecnología titulado Necesario pero no suficiente, sí. o necesario más no suficiente, depende de las traducciones. Ujú. Y Chad Smith creo que es hijo de Debra Smith, Sí, y ambos han estado impulsando Demand Driven MRP. sí. Y a mí me parece que este tema de los sistemas complejos adaptativos tiene mucho que ver con los algoritmos que han... ¿Se escucha el ruido de fondo? Se escuchó un ruido, sí, pero Bueno, lo siento, hay alguien que está taladrando aquí, no. pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, entonces, todos los sistemas son complejos en el sentido en que uno define complejidad como la cantidad de palabras que tienes que usar para describir el sistema como un todo, en, en todas sus partes, describiendo cada parte, y cuando ya terminaste de describir las partes y pensás que había escrito casi todo, te falta como 10 veces más para describir la relación entre las partes, porque las interacciones son muchísimo más numerosas que el número de partes. En una red, si uno Claro. pone 3 elementos, tiene 6 interacciones, Ujú. ¿cierto? ¿No? 3 elementos, uno, bueno, de ida y vuelta, sí, 6 interacciones. Y agrega un elemento más y eso sube como a 10. Y un elemento más y sube más y así. Es más o menos exponencial el tamaño de las redes por todas sus interacciones. Por lo tanto, si me dicen sistemas complejos, cualquier sistema es complejo. Lo que Entonces, pasa es que adaptativo. vamos a hacer un poquito Yo estuve leyendo de qué se trata lo que ellos dicen, Ujú. y viene el Instituto Santa Fe, que es un instituto que se dedica a la complejidad, y lo divide así. Dice, los sistemas lineales de Newton, los sistemas complejos, ¿y cómo lo define un sistema complejo? Como el patrón que determina entre la causa y el efecto, cuanto más largo es el patrón, o sea, cuanto más largo es el tiempo que tarda en verse el efecto, más complejo es el sistema, hasta que llegamos a la teoría del caos, hasta que llegamos al caos.
Entonces divide que entre la linealidad y el caos existen los sistemas complejos, y son más complejos cuando este patrón se hace como más extendido en el tiempo y en el espacio. Esa es su definición de complejidad. Y ahí entramos en una divergencia con respecto, por ejemplo, al ejemplo que vos das normalmente en los cursos, que es de un automóvil. Según esta teoría, un automóvil no es un sistema complejo, es un sistema complicado. ¿Por qué? Porque conocemos todas las relaciones de causa y efecto que hacen que el sistema se mueva. ¿Sí? De hecho, no lo podríamos diseñar si no consideramos todas las ecuaciones y las relaciones de fuerza y de mecánica que existen en el auto. Por lo tanto, no podríamos diseñarlo. Entonces, ese sistema no dicen que es complejo, sino que es complicado. La complejidad es cuando, bueno, este tipo de cosas, y además cuando hay actores en el medio, a eso se refiere con adaptativos, que cada uno de los gerentes en una cadena de abastecimiento toma decisiones, y eso puede hacer que, digamos, la variabilidad aumente o disminuya, depende de cómo la tomemos. Ese es un poco el planteo, me parece que, y lo llevan hasta el cuerpo humano, que es un sistema adaptativo. ¿Por qué? Porque si hace frío, baja la presión o sube, dependiendo de las situaciones de entorno. Ese es un poco el planteo. Y de la empresa, como en el medio está siempre la gente, hay toma de decisiones. O sea que, bueno, nueva definición de complejidad. Sí. A mí, una tercera. Por eso. Si uno quiere. Y hace mucho hincapié al mundo newtoniano, ¿no? De que, bueno, Newton trataba de linealizar todo, y entonces por eso separaba las partes para poder analizarlas mejor, porque digamos, en su pensamiento su horizonte era lineal. Y a medida que se fue avanzando, se encontraron con una complejidad que no seguía esa linealidad. Pero ahora hay otra, o sea, el lineal versus, o sea, es o complejo o lineal. Esa es la dicotomía. Sí. O sea, ya, si me empiezan a cambiar el sentido de las palabras, yo ya quedo. No, es que no Pues son me proporcionales a diciendo, entradas y porque las entradas y las salidas no son proporcionales, que eso es lo que pasa en un sistema complejo. pues, um, En un sistema lineal no sí. no lo sé, porque una cosa es decir que la respuesta demora un tiempo, y otra cosa es decir que la respuesta, independientemente del tiempo que demore, es o no proporcional, se puede o no predecir Claro. en qué dirección se mueve. Entonces son dos cosas distintas. Newton no dijo que todo era lineal, ni mucho menos. Para empezar, la, la gravitación universal está dividido por distancia al cuadrado. Si eso es lineal, yo estoy totalmente equivocado en lo que entiendo que es lineal. O sea que más bien, tal vez las palabras son, en vez de lineal, determinístico, y en Sí, vez de complejo es estocástico o probabilístico. No sé, pueden ser esas palabras. Pero respecto de la demora de los sistemas, claro que lo hace más difícil, porque además todo esto tiene que ver con los horizontes de tolerancia o de los observadores. Porque si uno le pudiera atribuir algún tipo de conciencia al sol, se reiría a carcajadas cuando le dicen que algo que se demoró una semana en responder era una cosa muy compleja y muy lenta. Yo estaba aquí unos miles de millones de años. ¿De qué me estaba hablando? Una semana, ¿no?
Pero claro, para el ser humano, una respuesta de más de un día puede ser que ya sea una demora. Yo creo que hasta 2 días, 3 días uno puede decir ya más o menos instantáneo entre causa y efecto. Ya demora más de una semana, 2 semanas, y empieza a decir, bueno, eso me empieza a producir algo de incertidumbre. No sé si va a venir el efecto o no. Tal vez en ese sentido es que la palabra complejidad se usa. Yo he escuchado usar la palabra complejidad en un sentido que no tiene nada que ver con complejidad como la entendíamos para explicar un sistema complejo, un sistema simple, donde teníamos dos sentidos, no el tercero y el cuarto y el quinto que ya estamos empezando a escuchar. Eso es, no, este problema es muy complejo. Si tú dices complejo, ¿a qué te refieres con que es complejo? Que alguien se va a molestar con la solución. Sí, no, es complejo decir eso. No, es muy simple. Uno va y lo dice. ¿Cómo que complejo? Es simple. Lo dice. X cosas políticamente incorrectas. Por ejemplo, es muy simple decir, eh, el CO2 como gas de efecto invernadero no es el principal responsable del calentamiento global de la Tierra. Es muy simple decirlo. No, es complejo decirlo, porque hay tantos intereses involucrados, va a herir susceptibilidades. No, eso no es complejo. Eso es difícil, tal vez, si quieres. Te pueden enemistar, pero complejo, no. Entonces la palabra complejo se usa, pero con Sí. con poco Igualmente, respeto. yendo a, por ejemplo, a la metodología del pensamiento sistémico o del thinking process, la idea de tomar muchos efectos, o sea, que se usa en el árbol de la realidad actual, tomar muchos efectos para ver qué relación existe entre ellos, para ver si se encuentra la causa raíz, me parece que ahí está un poco la simplicidad inherente, ¿no? Digamos, hay que suponerlo que eso va a ser así, independientemente de la complejidad del sistema. Y esa simplicidad inherente, ¿de dónde viene? ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo, o es algo dado por la naturaleza? ¿De qué lugar sacamos esa idea de que si tomamos muchos efectos y los combinamos y tratamos de ver de dónde surgen, lo más probable es que encontremos la causa raíz? Eso es lo que más me llama la atención a mí, de cómo analizamos los sistemas. Y funciona, pero, digamos, más allá de que funcione, ¿por qué funciona? ¿Por qué existe esa idea de que es inherente a la simplicidad? Es como más filosófico, ¿no? Es una idea muy poderosa, porque si uno la acepta, efectivamente que el mundo se torna bastante más simple a los ojos de uno, porque uno, al aceptar que efectivamente existe toda esta relación de causa y efecto y, y no estás todo el tiempo preguntándote si acaso es toda una ilusión de control, ¿no? Nuevamente, Claro. que criticamos mucho a gerentes que tratan de ir a mucho detalle porque así creen que controlan las cosas cuando están tratando de imponer certeza donde hay incertidumbre. Entonces, la misma crítica se nos puede hacer a los expertos de teoría de restricciones cuando decimos aquí tenemos nuestro árbol de causa y efecto, donde gente a uno le puede decir perfectamente bien y esas relaciones son eso que tú dices, relaciones de causa y efecto y que no hay otra o que no se te han escapado causas para explicar los efectos. Y bueno, justamente una de las técnicas para hacer el escrutinio lógico
estos árboles y estas técnicas para hacer el escrutinio que inventó Eli también, o sea, bueno, listó, no sé si inventar es mucho decir, porque en realidad son las falacias, son varias falacias en los razonamientos lógicos, ya existían mucho antes de que Eli apareciera, así que estaban ahí. Pero la genialidad es que se reducen a 7, llama reservas de legítima reserva, o sea, ¿cómo es? Categorías de legítima reserva, categorías de legítima reserva. Y una de ellas es la causa insuficiente, es decir, o sea, tú dices que esta causa es la causa de este efecto, pero yo creo que podría haber otra causa para este efecto. ¿Es verdad? Fue Newton el que empezó con toda esta historia también. O sea, no sé si fue que él empezó. Aristóteles también hizo todo este razonamiento de que todo efecto, o sea, a todo efecto uno le puede rastrear una causa y así en una cadena hacia atrás. Pero Newton, en el libro tercero de esa obra de 1687, que llamó Los principios matemáticos de la filosofía natural, uno de los principios decía era, o que decía era, siempre que sea posible, se le asignará una sola causa a cada fenómeno natural. O sea, siempre que sea posible, no sé si es la frase exacta, pero uno asignará una sola causa a cada fenómeno natural, no va a suponer que los efectos naturales, de los fenómenos de la naturaleza, ocurren aleatoriamente por muchas causas distintas, caóticamente, pero que siempre hay una causa principal. Sin embargo, hay cosas que son efectos que pueden tener distintas causas. Por ejemplo, una subida de fiebre puede tener distintas causas, pero cuando uno tiene 2 o 3 síntomas más, hay una convergencia. Ahí uno rastrea una sola causa. O 2, entonces consigue un cuarto, un quinto síntoma y ya descarta y queda con una sola causa. Entonces los análisis de los árboles de realidad actual, al tener todos los síntomas que uno ha podido recoger en la empresa de las distintas personas con las que he conversado, yo creo que tiene una alta probabilidad de que uno le esté pegando bien a la causa raíz, por la convergencia, por todas estas interacciones, porque uno va descartando otras causas, porque dice, no, pero es que si fuera esa otra causa, ¿cómo explica este efecto? O si existiera esa otra causa, debería existir este otro efecto, el efecto predicho, que es otra de las categorías de legítima reserva. Y si uno va a mirar a la realidad y el efecto predicho no se observa, entonces uno dice, bueno, entonces la causa tampoco debería estar ahí. No es garantía absoluta, porque puede estar latente, precisamente por el tiempo de respuesta de esto que se demora en responder. Y la otra, nos pusimos, o sea, entrando bastante filosóficamente a examinar si es que acaso nuestras herramientas para el análisis, para estudiar sistemas, son o no son válidas, confiables, ¿no? Porque entonces ahí Eli hay decía otra, esta creencia de que existe la fundamental belief, decía, la creencia fundamental de que esto funciona, ¿no? De sí, que existe la simplicidad inherente. pero y hasta ahora ha funcionado. Claro, sí, sí. Porque hay otra crítica a estos árboles de realidad actual y realidad futura. Y esa es una crítica más abstracta todavía.
es la crítica de decir que el razonamiento inductivo es inherentemente equivocado. Y lo que pasa es que cuando uno toma los síntomas y empieza a inferir causas, está haciendo una inducción, pero no está haciendo deducción. No dice, ah, si Claro. ocurre esto y ocurre esto, entonces tiene que ocurrir esto, sino que uno parte de los síntomas y dice, ah, estas cosas ocurren, estos son los hechos de la realidad, vamos a inferir las causas. Yo le dio varias veces esa crítica en varias partes y dicen, no, es que el pensamiento inductivo no, eso está equivocado de partida. Nunca entendí muy bien por qué lo decían, porque uno puede inferir cosas. De hecho, hay inferencia estadística y para mí es inferencia, es inferir causa. Claro, la mayoría de los... Yo no entiendo muy bien qué significa pensamiento inductivo, pero eso es lo que Inductivo, es. según lo que yo creo, es que si se cumple para 1, se cumple para n, y si se cumple para n más 1. Ese es el teorema de la inducción. Bueno, eso es matemática. Claro, bueno, pero es como que, bueno, si esta causa se da, se debe cumplir en cada una de las situaciones. Ah, bueno, esa es otra cosa que decía Newton en ese parrafito del libro tercero, donde expone sus principios de la filosofía. Y entre paréntesis, es donde también dice la famosa frase, que no la pone como un título, sino que aparece como una frase en la explicación de uno de los principios. La frase que él repetía, que la naturaleza es extremadamente simple y armoniosa consigo misma. Pero lo que estaba comentando es que decía Newton, para un conjunto de causas siempre vas a tener el mismo conjunto de efectos. O sea, tampoco vas a tener ese comportamiento caótico que tiene un conjunto de causas y a veces se da un conjunto de efectos y a veces se da otro conjunto de efectos. Y ni siquiera más dicotómico, sino que puede ser aleatoriamente n conjuntos de efectos distintos. Lo cual vendría a decir que suponer que la naturaleza es ordenada es también toda una ilusión. La naturaleza no tiene un orden interno, lo que los filósofos le llaman leyes de la naturaleza, leyes naturales. Pero son en cierto entorno eso, o sea, si uno lo maneja dentro de ciertos límites, las leyes se cumplen. El tema es que cuando uno amplía, entonces ya es más difícil que esa ley se cumpla en todos los entornos. Me parece que por ahí pasa. Esa ley en particular, entonces lo que Claro. uno está es encontrando el límite de aplicación de cierta ley, Claro. o de cierta teoría, porque ley es una palabra Muy fuerte, sí. súper exigente. Ley de gravedad, Claro. al parecer, no sabemos lo suficiente de la gravedad como para decir que la ley de gravedad es exactamente lo que dice. Pero funciona esa cosa de que uno multiplica por G las masas de los dos cuerpos y lo digo por la distancia al cuadrado y te da una fuerza y funciona. Que es comprobable, digamos. Sí, o sea, hasta ahora los funcionó. Pero fíjate que se la llevan de un física... sitio a otro, los helicópteros se despegan, Claro. los cohetes salen de la órbita y lo voy a hacer, o sea, está ahí. Pero que yo creo que sí existen las leyes, o sea, sí existe un orden. Entonces, volviendo ahora a la pregunta original, dice, pero ¿de dónde proviene esa creencia tan profunda de que existe una simplicidad inherente a cualquier sistema complejo? Bueno, proviene de esto, pues, de que existen estas leyes y entonces
Bueno, ya Aristóteles llegó a esa conclusión y Santo Tomás de Aquino se la sumó también. Dijo, yo también quiero estar ahí en ese mismo, y entonces dijo, con esto yo puedo demostrar racionalmente que tiene que existir un creador. Porque si no existe un creador inteligente que haya puesto unas leyes, ¿de dónde salieron? Claro. Es Lo que a mí una... me llama la atención es que cuando, como la formación de Eli es de un físico, cuando él explica los árboles de realidad actual, por ejemplo, dice, si este evento es cierto y este otro evento es cierto, inevitablemente el tercer evento se va a dar. Y usa la palabra Sí. inevitable, que es absoluta, ¿no? Es como decir, bueno, no se va a dar de otra forma. Es como que Sí. lo estás imponiendo en ese sentido. Y te parás No, después en ese sí, inevitable, te parás ahí y volvés a hacer la misma pregunta, o sea, la misma análisis hacia adelante. pero fíjate que estábamos ahí en Israel con una empresa haciendo una visita de auditoría en la Gorrat House y yo era el director de proyecto. Y sin preparación de ningún tipo, empezamos la reunión con Eli. O sea, digo, ninguna preparación de ningún tipo entre Eli y yo. Pues yo no sabía las cosas que me iba a decir en la reunión delante de todo el mundo. Y va y él escribe como una rama de como 4 o 5 elementos. Y dice, ¿quién quiere leer esto? Dice, Matías, ¿tú quieres leer esto? Pues yo, sí, claro, pero ¿sabes leerlo? Yo creo que sí, le dije prudentemente. Pero, bueno, léelo. Entonces empecé yo. Si tenemos esto, no me dijiste que sabías leerlo. Dije, ok, algo me faltó hacer. Por supuesto que algo te faltó. Tú supusiste que las causas eran válidas. Tienes que validar eso. Tienes que validar siempre que lo que está entonces, una de las cosas cuando tú dices inevitablemente es como una imposición. No es que sea una imposición, es una afirmación súper exigente, falsificable. O sea, como dijo Karl Popper, con el sello de una verdadera teoría científica, que uno puede demostrar falsa. O sea, o lo puede someter a la prueba de la falsificación. Entonces, cuando uno dice esto es inevitablemente, va a ocurrir tal cosa. Dice, ¿estás seguro? Bastante. ¿Absolutamente seguro? Nunca. Nunca voy a estar absolutamente seguro de nada. Eso, o sea, que esté absolutamente seguro de se le puede aplicar el post del otro día de Javier. Ignorance is bliss. La ignorancia es una bendición, porque claro, vive más feliz uno tiene esas dudas que lo asaltan. Pero hay que verificar, hay que validar, hay que preguntarse y hay que tratar de falsificar. Entonces, cuando tú tratas de demostrar que es falso tu razonamiento y resiste un ataque y otro ataque y otro ataque, y uno dice, bueno, parece que esto ya vale la pena escribirlo como una ley de comportamiento. Buenos días, Matías. Hola, Daniel. Buenos días. Andrés. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto lo siento? Bueno, muchísimas gracias por la conversación de hoy y será hasta la próxima semana.